Ahí está. Buenas tardes a todos. Eh, Vamos a comenzar con las clases. Bueno, la semana pasada estuvimos terminando lo que era el resumen de todo lo que era razones y proporciones y porcentaje, que era lo último. Y ahora vamos a hacer un resumen de funciones, ya que tanto lo pidieron como también se vio reflejado en el ensayo de que no se comprendía muy bien esta materia. Ya, así que lo vamos a volver a repasar más a fondo y vamos a hacer de los 3 ejercicios que salió de funciones que fueron los más complicados en el ensayo, vamos a resolverlo. No en esta clase, esperemos alcanzar. Ya, pero al finalizar esta clase los vamos a realizar. Ya. Por favor, necesito cualquier consulta, pueden escribir por chat, levantar la mano o preguntar por el micrófono. Así, profe, ¿ya? El profe se ve igual, va a estar atento si es que escriben y yo no lo veo. Y comencemos. Ah, hay 2 personas en la sala de espera. Ya. Funciones. ¿Qué son las funciones? Sean A y B conjuntos no vacíos, una función de A en B es una relación que asigna a cada elemento X del conjunto A, en este caso, que está acá dibujado, estos son elementos X, que son es la variable independiente, ya acá lo escribimos como el conjunto A, y cada elemento del X va a tener uno y solo un elemento del eje de las variables dependientes, que son del elemento Y. En este caso también lo escribimos como del conjunto B. Entonces, cuando tenemos el conjunto A, va a tener uno y solo un elemento del conjunto B. Si lo fijan acá, el 1 no tiene más elementos ni nada. ¿Y cómo se escribe esto? Nosotros sabemos que Y es la imagen de X. Y X entonces es la preimagen. Entonces por eso se llama función de X y me da Y. ¿Se entiende? Cuando lo mismo que yo le había dicho. ¿Se acuerdan de la maquinita? Que yo tenía una maquinita. Vamos a dibujarla de nuevo. Que se va a llamar función de X. Y acá sale. Entonces, yo acá he hecho un elemento, 1, 2, 3, 4, cualquier elemento, y la máquina me va a botar un valor. Y ese valor va a ser de las Y. Eso es lo que quiere decir una función. Cuando nosotros leemos una función, esta se expresa de tal forma, ¿cierto? Función de A en B, ¿ya? Y se lee como lo acaba de decir. F es una función de A en B. Ojo, estos son observaciones de las cuales... no leo el chat. Son observaciones de las cuales les va a preguntar de manera técnica, tanto en pruebas como como en la PAES, ¿ya? Que a X se le denomina la variable independiente y la Y se denomina la variable dependiente. ¿De qué depende? De X. X no depende de nadie. ¿Se entiende? Porque para sacar Y, yo necesito la X, porque necesito pasar por la máquina para poder tener el elemento Y. Por eso se llama que es dependiente. ¿Alguna duda hasta ahí? Ay. A ver que no veo sus caras. Ahí está. ¿No? ¿Ninguna duda? Ya. En las funciones tenemos 3 elementos: el dominio, el codominio y el recorrido. El dominio es el conjunto de todos los valores que va a estar en A, que los vamos a llamar A, para los cuales está definida la función. Se detona como dominio o DOM F, conjunto de las preimágenes. Después explicamos muy bien esto como la parte técnica. El codominio, que no lo van a preguntar mucho, ya que igual
Ay, está hablando la profe Isa. El codominio es el conjunto al cual pertenecen los valores posibles de la función de x. Se detona como codo f. Y eso se refiere al codominio. Esto no lo van a preguntar mucho en la PAES por si acaso, como es mucho más el dominio y el recorrido del cual ustedes tienen que tenerlo muy claro. Y por último tenemos el recorrido. Es el conjunto de todos los valores que toma la variable dependiente y se detona como el rec de f, conjunto de las imágenes. Cuando tenemos dominio es el conjunto de todas las preimágenes. ¿Qué significa? De todo el rango en el cual toma todos los valores independientes de toda la x del eje x, y el recorrido es el conjunto de todas las imágenes. Entonces tenemos que buscar el rango que tiene este en todo el eje y. Acá lo vamos a explicar mucho mejor. O sea, estos son ejercicios primero. Ya. Profe, sáqueme a alguien. A A ver. ver. Curihuantro. Curihuantro está, ¿o no? Sí, estoy aquí. Ya. Nicolás, ¿cuál de estos tres gráficos no es, o sea, o dime cuál de estos tres es una función? No sé, ¿Cómo que no sabe? no sé. Ya. Esto no reconoce esta. ¿Se acuerda de lo que habíamos visto de las funciones cuando eran lineales, afín, y que acerca también hablamos acerca de los corchetes, que era de las inecuaciones? ¿Ya? Voy a comenzar yo. De estas tres ejercicios, A y B son funciones, ¿ya? Ya que tienen un dominio y recorrido, o sea, tienen un dominio que va desde A hasta B. Pero en el caso de la C, no es una función, ya que acá tenemos dos rectas. ¿Ya? Y la cual me están dando que A tiene dos, ¿cómo se llama? Tiene dos imágenes. Ya, a ver, Shirley. ¿Está Shirley? Ya, Shirley. En estas tres gráficos, ¿cuál es una función? Una función que va desde A hasta B. La primera, La primera es una función que va de A hasta B. yo creo. No, la primera no es función que va desde A hasta B. ¿Por qué? Porque me está diciendo que acá cada valor, cada X tiene dos imágenes, entonces no puede ser. Ya, ¿cuál más podría ser una función que va desde A hasta B? La E. Ya, la E. La E es una función que va desde A hasta B. ¿Por qué? Porque es lineal, en este caso es lineal porque no pasa por el centro y tiene una sola imagen para cada preimagen. ¿Y la F? ¿Es o no es una función que va desde A hasta B? No lo es porque no tiene ni principio ni fin.
mm, está correcto que no lo es, pero no es por eso. Porque esto no puede ser una función porque no existen estas funciones verticales. ¿Por qué? Porque me está dando que una variable independiente, en este caso, que se encuentra acá, está teniendo infinitas imágenes. Como me está diciendo que X puede ser todas las y no es posible. ¿Ya? Así que cuando ustedes vean, esto es muy importante, cuando ustedes vean, le escriban una gráfica, ¿ya? Y le dicen que no es una función y le aparece una vertical, porque es muy importante, le aparece vertical y que está 90 grados, o sea, significa que es paralela al eje y es vertical, no es una función. Muy importante. Ya, en este caso, ¿quién quiere participar? ¿Cuál es una función que va desde A hasta B? David está. Sí. Ah, ya. Sí. David me estaba hablando por chat. Ah, ya. A ver, ¿quién puede salir? Ya, Martín, Fukura. ¿Cuál de estas tres funciones, o sea, cuál de estos tres gráficos es una función que va desde A hasta B? Me tiro por la G. La G. Incorrecto. Oh, ¿Por qué? ¿Sabe? Le voy a decir el por qué, porque obvio que dijo que es la G. ¿Por qué no puede ser la G? Lo que resulta que es lo que habíamos hablado en inecuaciones. ¿Se acuerdan de estas pelotitas blancas y estas pelotitas negritas? ¿Qué significaban las blancas? ¿Alguien se acuerda? No tengo. Ah, ahí está el chat. Disculpe, no veía. Ah, Andrés dice la G y la H. ¿Alguien se acuerda qué significaban en los gráficos, los puntitos negros y los puntitos blancos? ¿No se acuerdan? Era como que estaba como un conjunto vacío, como si el tito blanco estaba en 3, el 3 no contaba, y se contaba el 2 para atrás. Cercano. Cercano era que significa, cuando teníamos un puntito negro significaba que conteníamos el número. ¿Se acuerdan? Era cerrado. O sea, el número llegaba hasta ese. Cuando nosotros teníamos, en este caso teníamos 2,4 abierto. ¿Qué significaba? Que llegaba hasta el 2 la gráfica, pero cuando llegaba al 4 no tocaba el 4. Podía llegar al 3,9999999, pero nunca iba a llegar a 4. Entonces, ¿por qué la G no puede ser? Porque me está diciendo de que ambas rectas están incluyendo esta incógnita que nosotros. Y me está diciendo entonces que este número, vamos a llamarlo n, este número tiene dos imágenes y no puede ser así. Ya una variable independiente no puede tener dos imágenes. Entonces la G no puede ser. entonces sería la H, ¿no? Ya, la H, ¿por qué? Por lo mismo, ¿cierto? Porque me está diciendo de que está conteniendo el mismo número en esta primera recta, pero en la segunda recta no lo contiene. Pero llega hasta casi al límite, topando con este. Entonces la H sí es. Y la I, ¿es una función que va desde A hasta B? No. ¿Por qué no? Ahí Antonia y Andrés dijeron que no. ¿Alguna razón?
sería como por lo mismo, porque tiene como dos imágenes, como al tener dos como números diferentes. No, está por esto. Es porque está separado, hay un vacío. Me está diciendo que cuando yo meto un número en una función, no me va a dar nada, me va a dar indeterminado. Porque me está diciendo de que no existe una imagen para una preimagen. Por eso esta no es una función que va desde A hasta B. ¿Ya? Ya, por último tenemos esto, que quería traerles todos estos ejemplos para poder que quede claro. Acá, Andrés, ¿por qué están lejos una de la otra? Sí, ¿por qué? Porque tiene un vacío. Eso nos referíamos en la anterior. Ya esta. Estas son las últimas tres, si no me equivoco. J, K y L. ¿Son una función que va desde A hasta B? K sí es una función. ¿Ya? ¿Por qué es una función? Ya, creo que no respondieron. K sí es una función porque se ve que es una función cuadrática que va de A hasta B, ¿cierto? Ahí como dice María. Y la J y la L no es una función, o sea, la J es una función, ¿ya? Existen las funciones horizontales de esta forma. ¿Por qué? Porque acá está escrito, ¿qué es lo que me dice? Que la función de X va a ser igual a Y. Esto es una función, pero no es una función que va desde A hasta B, ¿ya? Porque una función de A hasta B llegaría hasta acá. Pero J sí es una función, ¿ya? Existen las rectas o las gráficas que son infinitas de forma horizontal. ¿Por qué? Porque cada variable X le da una imagen. Todas las preimágenes tienen una imagen. La imagen es la misma. Pero todas tienen una, ¿ya? Y no me está diciendo que... y esto, cada preimagen tiene una sola imagen, que en este caso es la misma, pero tiene una. Y la I no puede ser, ¿por qué? Porque acá tengo dos imágenes para una preimagen. Así que con eso terminamos. Ya entendiendo muy bien lo que era reconociendo cuáles son las funciones, acá tenemos este ejercicio. Que voy a ver si alcanzamos a hacerlo, pero quiero hacerlo. Ya, profe, sáqueme a alguien. Para que comencemos a hacerlo. Antesana. Ya, Nicole Antesana. No veo a la Nicole Antesana. Está. No, porque estoy en la micro, profe. ¿Qué cosa? Estoy en la micro. Pero, a ver, voy a intentar. No sé, ¿me escucha? Sí, se escucha bien. Ya. Mire, No, que la tenemos... decía porque estoy en la micro. Si la función de X es la función representada en el gráfico, y acá tenemos una función que es función de X, y está representada acá. Nos piden determinar cuál es la imagen de 6. ¿Se acuerdan cuál era la imagen? La imagen es la Y y la preimagen es la X. Valor de Y, sí. Y esto es valor de X. Entonces, en este gráfico, ¿cuál es la imagen de 6? Nicole. Primero ubiquemos el 6 en el gráfico. Está del 2 al 6. ¿Cuál es la imagen de 6? Acá se encuentra 6. Entonces, ¿cuál es su valor de Y?
-1. A 1. ¿Por qué? Porque acá está el puntito, están los positivos, están en el primer escuadrón. Y 4. Ya. Recuerden, siempre ven el gráfico, ubiquemos primero la X, en este caso nos dan X. La imagen de 6. 6 es la preimagen y me están pidiendo calcular la imagen que es hacia los valores de Y. Ya, gracias Nicole. Francisca Monsalve. ¿Cuál es la imagen de 2? Profe, no sé cómo se ve, me confundo con los gráficos. Se confunde con los gráficos. Pero lo habíamos explicado. ¿Se acuerda de qué significaba esto? ¿El puntito blanco y puntito negro? Sí, el negro contiene el número y el blanco no, o al revés. No, estaba bien como lo dijo al principio. Ya, entonces, si el negro contiene el número, ¿dónde tengo que ver entonces? ¿Hacia arriba o hacia abajo en este caso? ¿En el 2? Hacia arriba. No, recuerde que el blanco no contiene el número. El negro sí. Ah, dice hacia abajo. Ya, entonces, ¿cuánto me daría abajo? ¿Cuál sería la imagen de 2? -1. Menos 1. Muy bien. Ya. A ver, ¿a quién sacamos? Ya, Martina Montalbán. ¿Cuál es la preimagen de 4? Recuerden lo que habíamos escrito acá. Es -6. ¿Cuánto dijo? Creo que escuché bien. -6. Muy bien. ¿Por qué menos 6? ¿Qué es lo que hizo Martín acá? Buscó el 4 porque dijo, tengo que buscar la preimagen, entonces me están dando la imagen. Esto es mi imagen. Entonces busco el valor 4, lo ubico acá, me da que mi preimagen es 6. Ya. Ya, Antonia. ¿Cuál es la preimagen de 5? Sería 0. No tiene. Esa sería la... no tiene no tiene preimagen 5, porque no llega, porque 0 si tiene imagen. ¿Cuál sería la imagen de 0? Bueno, es la E. Pero ¿cuál sería la imagen de 0, Antonia? Recuerden, cuando tienen Dos. estos cositos, el negrito significaba que lo contenía. Entonces la imagen de Menos 0 dos. es 2. Entonces, como 0, como una preimagen no puede tener dos imágenes, no puede contener al 5 también. Por eso la preimagen de 5 no tiene. También puede haber eso, por si acaso, ¿ya? No todo tiene que tener. En esta función y en este gráfico, la imagen 5 no tiene preimagen. Acá habíamos dicho que era menos 2. Ya. Y por último, Andrés. Andrés, ¿cuál es la preimagen de menos 3?
Sería menos 2. Acá es lo mismo. No tiene preimagen. Ah, Menos 3 acá no tiene, no llega a nada. No llega ni acá, ni allá, ni a nada. Entonces, tampoco, no tiene. Hay que recordar y más que nada memorizar lo que es la imagen y la preimagen. ¿Ya? ¿Qué era eso? A ver, para no demorarnos tanto. Ah, ya. Vamos a pasar a la siguiente entonces. Ya, vamos a explicar qué es el dominio. El dominio son todos los valores de la variable independiente de X. Es el rango en el cual éste toma. Y el recorrido son... Ah, sí, pues Cristian, pero ¿qué es en la clase? Pues? Vamos a pasar al final de la clase, vamos a pasar la lista. Me veo, ¿no? ¿Me veo? Sí. sí. Sí, Ah, ya. ya. Acá no se equivoquen, yo escribí 1 y 3 porque antes habíamos escrito 1, 2 y 3 del dominio, de codominio y recorrido. Pero estos son los dos más importantes que les van a salir. Aidan, recuerde hablar a todo o si quiere hablar por privado al profe Seba. Es que, profe, para anotar, ¿la preimagen es X o Y? La preimagen es el valor de X. Imagen es el valor Y. Gracias. Ya. Acá se vuelve... Ya. Para encontrar el dominio y recorrido tenemos... Uy, escribí mal acá. Acá esto es gráfica. Ya. Para encontrar el dominio y recorrido tenemos dos formas. Encontrar el dominio y recorrido a través de la forma gráfica y el método de expresión algebraica. ¿Cuál es la gráfica? Cuando nos entregan la gráfica en el plano cartesiano. Ya nos entregan la función, nos entregan la... cómo es esta gráfica. Y tenemos la expresión algebraica, la cual está escrita como una función. Y este tiene mucho más otras formas en la expresión algebraica de cómo hacerlo en cada caso. Porque como son muchas expresiones algebraicas, cada una tiene una manera distinta de encontrar el dominio y el recorrido. Tenemos la forma gráfica. Para calcular el dominio debemos reconocer cuál es el conjunto de todos los valores que toma la variable independiente. En este caso, son todos los valores que toman en el eje X. Para calcular el recorrido debemos reconocer cuál es el conjunto de todos los valores que toma la variable independiente Y. Entonces, como lo habíamos explicado antes, como lo queríamos dejar bien claro, el dominio son todos los valores de la variable independiente y el recorrido es todos los valores que toma la variable dependiente. En este caso, voy a hacerlo yo y después hay otro ejercicio para que lo hagan ustedes. En este caso, tenemos una función. Ya es una semicircunferencia. Si se fijan, cada preimagen tiene una sola imagen. Y entonces yo digo, mi dominio va a ser todos los valores que toma esta función en el eje de la variable independiente. Entonces, la variable independiente estaría tomándome todo esto, ¿cierto? Este sería mi dominio. Entonces mi dominio está tomando desde en este caso lo vamos a denotar como se escribe, ¿ya? El dominio de la función me está tomando, ojo, mire, corchete, porque acá me sale puntito cerrado. Entonces el corchete mirando hacia el número, del -2 hasta el 2, cerrado. Ese es mi dominio, porque está tomando todos estos valores. Y el recorrido. Tenemos que ver cuál es el rango que está tomando desde
todos los valores que está en la variable dependiente. En este caso, lo voy a hacer con otro color, espero que se escribe. Está tomando todos estos valores. Estos son los valores dependientes. Entonces, ¿cómo escribiría mi recorrido? El recorrido, ¿se acuerdan? Rec de la función va a ser cerradito desde el 0, porque me está tomando desde el 0. Veámoslo en este sentido, ¿cierto? Este lo vimos en este sentido y ahora lo vamos a ver en vertical. Desde el 0 hasta el 2, cerradito. ¿Se entendió cómo sacar el dominio del recorrido? ¿Alguna duda? Es como lo de física. No sé cómo lo de física. La Nicole Antesana tiene una duda. Sí, Nicole. Hable por el micrófono, si no se le escuchaba la micro. Ya, el dominio es el rango que va a tomar todos los... es el conjunto que toma todos los valores de la variable independiente. O sea, son todos los valores que están en las preimágenes. ¿Se acuerdan? Las preimágenes son todo X. Entonces, acá el dominio, en este caso, me tomó los valores de la variable dependiente desde el 2, desde el -2 hasta el 2. Entonces yo escribo que tomó todos estos valores. Solamente todos estos valores. Y en el recorrido, en caso contrario, estábamos viendo cuál es el conjunto de todos los valores que toma la variable dependiente. En este caso sería todos los números que se encuentran en el eje Y. Entonces me estaría tomando todos estos. Entonces, el dominio son todos los valores que toman en horizontal. Y el recorrido son todos los valores que se toman en vertical. ¿Se entendió ahí? Ya, genial. Ya, si todos entendieron ahora este ejercicio. A ver, profe, saque a alguien. Ahí llegó la profe Tania. Hola. Figueroa. Ahí está. Figueroa. No veo a Oscar Figueroa. Dígame, profe, que no estoy con audífonos, perdón. Ya, Oscar, en esta gráfica, ¿cómo calculamos cuál es el dominio y el recorrido? ¿O cuánto sería? Aquellos que lo tengan ya en mente, mándeselo al profe Seba, y ahí el profe va a decir si está bien o mal. ¿No? ¿Nadie se atreve a salir? O sea, Oscar. Es que es como una suma, ¿no? No es una suma. El dominio es el rango que toma todos los valores en el eje X. Y el recorrido son todos los valores del eje Y, que la función está tomando. Ya. Entonces, el eje X sería 1 y -2, ¿o no? Sí, está bien. ¿Y cómo lo escribimos? O sea, 1, No, ¿se acuerda? Coma. ¿Ah? El dominio se escribe dom de f de la función va a ser, ¿cuánto me dijiste? 1, -2.
Ya, esto es lo mismo, chicos, si es que se escribe menos 2 al 1, ¿ya? Por si acaso es lo mismo. Ya, y el recorrido, Oscar. El recorrido es... Son todos los valores que esta función está tomando en el eje Y. Claro. ¿No sería 2 o es menos o es 2,5? Acá tú estás diciendo que acá es 2,5, ¿sí? Sí. Ya. Y menos 4. Ya, entonces, ¿cómo lo escribimos? ¿En estos casos se aproxima o solamente se pone 2,5? No, es que acá como no nos dicen, pero se toma acá. Puede ser 2,5, 2,3, 2,4. Como no lo dicen, nosotros lo aproximamos como nosotros lo veamos. ¿Ya? Ya, pero ¿cómo se escribe, Oscar? Hay que escribirlo igual que esto. Sería... ¿Rec? ¿O no? ¿Sí? Rec de la Función. función. Sí. Y ahí 2,5, menos 4. Muy bien, gracias. ¿Se entendió? ¿Los demás lograron entender acerca de cómo calcular el dominio y el recorrido? Sí, lo único, profe, recuerden que va siempre el más chico primero, los corchetes. La profe Anet lo había explicado una clase, ¿ya? De que como de por sí todos estos matemáticos dieron a entender y llegaron como a un acuerdo de que a la izquierda va a ir siempre los números menores y a la derecha va a ir los números mayores. Ya, por eso a veces se pone el menos infinito a la izquierda y el más infinito a la derecha. En todo caso, a la PSU no le van a salir esa ambigüedad a ella. No le va a salir entre el 2 y el 3. Va a notar claro si es que está en 2 o si es que está en 3. Sí. Profe, yo en X no se puede también poner del 1 al 5, ya que no... Ay, no entiendo. Dice, profe, y en X no se puede poner también el menos 1,5 ya que no dan el exacto. No, en X ahí se ve clarito. Se ve clarito que llega hasta acá. Y acá. ¿Ya? Y recuerde, acá no es por donde termina la función, no es como que llega acá y hasta acá, sino que el recorrido toma todos los valores, son todos los valores que esta función tomó en el eje Y. En este caso lo tomó hasta acá, hasta el menos 2, hasta el 2,5, ¿ya? Y hasta el 4. Todo esto es lo que tomó. Todo esto es el recorrido. Y eso, como lo que dijo el profe, de que en la prueba nunca le va a aparecer esto, sino era como que esta función salió y la encontré un buen ejemplo para que no algunos digan como, hasta acá va a llegar y hasta acá. No, sino que llega hasta acá. Pero va a ser Profe. un número tal cual. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, yo, Cristian. Ya. O sea que el recorrido es el que aborda todos los números desde el principio hasta el final. No entendió nada, Cristian. No es que desde el principio hasta el final, sino son todos los valores que toma, en este caso, el dominio, todos los valores que toman en el eje X y el recorrido son todos los valores que se toman en el eje Y. En este caso, el Lo más eje largo X que llega, tomó todo ¿verdad? esto. ¿Qué cosa? A lo más largo que llega, o sea, o alto o ancho. Sí, algo así, hasta
hasta el tope que llegó en el eje Y, hasta el tope que llegó en el eje X. En este caso, el tope acá en el eje Y fue hasta acá. Entonces, todos estos elementos, hasta acá, Sería desde el -4 hasta el 2, ¿no? hasta el 2,5, 2,5. como sale acá. ¿Por qué? Acá. Pongamos que este es 2,5. ¿Ya? Ya. Porque tomó todos los valores hasta el 2,5. Pero en el caso contrario, en dominio, tomó todos estos valores del 1 hasta el -2. Ya. Tenemos también cómo encontrar, ahora pasamos a las expresiones algebraicas, cómo encontrar el dominio y el recorrido. Tenemos el primer, como la primera forma de encontrar el dominio y recorrido en una expresión algebraica en el cual tiene un solo número. En este caso, tenemos la función de x es 3. ¿Alguien sabe cómo se grafica esto? F de X es 3, ¿no? La no, función ahí está. de x es 3. ¿Cómo se dibuja, no? ¿Cómo se pronuncia? Casi, profe. ¿Alguien sabe cómo se dibuja? Acá les traje el plano cartesiano. ¿Gabriela? Tengo que sacar el número. No, hay que dibujar esta función. La función de x es igual a 3. ¿Cómo se dibuja en el plano cartesiano que está acá? Puede rayar la pantalla. No sé cómo se raya, pero creo que es del 3. Pero no sé. ¿No se acuerdan lo que habíamos visto antes? Lo que yo Sería escribí. O sea que hay que pasar la f de x y del eje y al eje x, ¿cierto? No. Acá, ¿qué me está diciendo? Que tengo que Gabriela. sacarla de solo un número. Que de f de x es igual a 3. Sí, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que cuando yo meto cualquier número en esta función, ¿qué resultado me va a dar? 3. Ya, aunque si yo meto un valor 1, ¿qué resultado me va a dar? 3. Si yo meto el 1500, ¿qué resultado me va a dar? 3. Ya, entonces cuando yo quiero graficarlo acá, ¿cómo se grafica? Mira, arriba sale anotar en las barritas de acá. Y ahí puedes rayar la pantalla. En las varitas de... Del zoom. ¿No, ¿a alguien le aparece anotar? Como para dibujar. No, no sé dónde se ve. en opciones, lo pulsas y sale abajo anote. O Aidan, ya que está, Aidan va a ayudar a la Gabriela. Ya. Como ya lo habíamos dicho a la Gabriela, si yo meto acá a la maquinita, yo meto un 1, me va a dar 3. Yo meto un 1509, me va a dar 3. Entonces, ¿cómo se grafica acá? Si yo meto un 1, me va a dar un 3. Si yo meto un 6, me va a dar un 3. Entonces, ¿cómo quedaría esta función? ¿Cómo se dibuja? ¿Ya la dibujó el Aidan? Creo. Ay, no la veo. Pero No, son yo no he como, por dibujado ejemplo, nada. no Eso lo sé, hizo el pero... profe. pero entonces si, por ejemplo, está en I 3, puede estar en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 o en 6. Sería una Sí. línea recta. Sí, sería una línea Exacto. recta. ¿Vertical o Entonces, horizontal? vertical, no.
No, Ay. una función nunca va a Horizontal. ser vertical. Sería horizontal. Ah, ya. Ah, para que se una con el 3, ¿cierto? Sí, pues. ¿Qué significa esta recta horizontal? Me está diciendo que todos los valores que estén en X va a ser un mismo resultado. Me va a dar 3, ¿cierto? Sí. 6 menos 6 me va a dar 3. Menos 2 me va a dar 3. 4 Ya. me va a dar 3. Eso es lo que quiere decir esto. Esta función de X es igual a 3. Ya. Ya, en este caso. Muchas gracias, Gabriela. ¿Se entendió? Sí, ya me quedó más claro. Genial. Ya, en este caso, G, la función de G va a ser igual a 12 partido en menos 3. ¿Cómo quedaría dibujado esto en la gráfica? Me está preguntando a mí, ¿cierto? Si quieres participar, sí, dale. Creo que es y que más arriba del 6, que es 12 en menos 3, pero no la puedo dibujar, pero del menos 3 subiera más arriba del 6, ¿o no? No estoy entendiendo bien. No, creo que Tenemos acá estoy esta mal. función, ¿cierto? Me está diciendo que la función de G va a ser igual a 12 partido en 3, menos 3, ¿cierto? Sí. Pero podemos resolver esto, ¿cierto? 12, Ah, o sea, que hay que sacarlo como o sea, algebraicamente, ¿cierto? sí. Ah, no, Entonces, ¿cuánto me está dando acá? mal. Acá. Menos 4, ¿cierto? Entonces la función de G es menos 4. ¿Se entiende, Gabriela? Gracias, Andrés. Entonces ahora que yo ya sé, ya resolví mi función. Me da que la función de G va a ser menos 4. ¿Cómo lo dibujo yo en el plano? Una línea vertical en menos 4. Casi. Horizontal. Digo horizontal. Sí, ahí está. Muy bien. A los 3. Horizontal en el... que pasa, como lo dice ahí Martina, sería una línea horizontal pasando por el menos 4 en el eje Y. Entonces acá tenemos, vamos a borrar, y tenemos esto. Tenemos dos funciones, la función de X y la función de G. Entonces, ya los tengo graficado acá. Recuerden, una función puede ser totalmente horizontal, pero nunca vertical. No existe una función vertical. Eso anótenlo muy bien. ¿Por qué? Porque les va a aparecer en la PAES, les puede aparecer gráficos y les va a poner S. Entonces ustedes tienen que saber que una gráfica totalmente vertical no existe en función. Ya. Ahora, ¿cómo yo saco el dominio y recorrido de una función que es infinita? ¿Por qué? Porque me está diciendo, es un solo número, me está diciendo que todos los valores de X me va a ser 3. ¿Cómo yo puedo calcularlo? Porque no tengo un fin. ¿Cómo lo hacemos acá? Nosotros escribimos que el dominio de la función, en este caso X, va a ser igual a todos los reales. ¿Por qué? Porque me está tomando todos los reales en el eje X, ¿cierto? Me está tomando todos los números en el eje X. En cambio, el recorrido de la función, en este caso de la X, va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? ¿Alguien se atreve? Estamos hablando de la primera función, estamos hablando de esta. ¿Cuál sería su recorrido? A todos los racionales, ¿no? Todos los reales. No. El recorrido sería 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está tomando solo un valor en el eje Y. ¿Cierto? Está pasando solamente por acá.
¿Entienden? Creo que ahí los dejé mal. ¿Entienden por qué el recorrido solamente es 3 en esta primera función? No entendí el error. Es que dijeron todos los reales. Y en este caso no son todos los reales. En el recorrido. Es 3 El do- porque en la fila de I mantienen igual la fila de I. Porque en el eje el dominio está tomando todos los reales, está tomando todos los números. Pero en el recorrido está pasando solamente por el 3, en este caso. Así que el recorrido solamente es 3. No puede ser todos los reales, porque al hablar de todos los reales estamos hablando de todos los números. Y en este caso solamente es 3. Pasa solamente por el 3. Ya, a ver, pasemos al siguiente. Con la función de g. Ya lo tenemos graficado. Ay. Ya. ¿Alguien se atreve a decirme cuál es el dominio de la función? El dominio de G sería todos los reales y el recorrido -4. Muy bien. Ay, me equivoqué, puse G. Muy bien, Aida. Es -4. ¿Por qué? Porque está tomando el dominio está tomando todos los valores de X. Pero en el recorrido está tomando solo un valor en el eje Y, que sería -4. Ah, y Martina también le dijo que sí. Está súper. ¿Se entendió? Ya. Deme un segundito. Y ahora sí. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Nadie? ¿No veo ninguna cara de duda? Ya. Veo cara de sueño. No, Panaí, no tenéis que dormirte en mi clase. Ya. Tenemos, cuando tenemos en las funciones, tenemos un polinomio. O sea, ¿alguien se acuerda que era un polinomio? ¿Alguien se acuerda que era un polinomio? Los de 3. No, tenía una palabra ahí. ¿Se acuerdan de los monomios? ¿Qué era un monomio? Que tenía uno nomás, ¿no? En el cual nosotros teníamos un número, podríamos tener una variable con un número, pues este podría tener un signo distinto y puede tener más cosas, un exponente, puede tener una constante, eso era un monomio. Entonces los polinomios son la suma de muchos monomios en una sola ecuación. Ya, y en este caso cuando queremos calcular el dominio y recorrido de una expresión algebraica, o sea, de una función que está escrita como expresión algebraica, nos puede tocar un polinomio. ¿Qué significa? Cuando tenemos una función la cual tiene una variable, tiene una incógnita. En este caso, X, o en nuestro caso puede ser una letra, cualquiera, pero yo lo puse como X. ¿Qué es lo que me está diciendo? Tengo la función de h. La función de h me da que es x más 1. Ahí tengo una expresión algebraica. ¿Qué significa x más 1 en esta función? Que cuando yo meto la maquinita, esto es x más 1, entonces yo meto un numerito. En este caso voy a meter 1. ¿Cuánto me va a dar? La imagen, ¿cuánto va a ser? 2. ¿Por qué? Porque va a ser x, lo voy a reemplazar por 1, y le voy a sumar 1, y me va a dar 2. Si yo meto el 3, 3 más 1, 4. Y así sucesivamente. Entonces, grafiquemos la primera. Si yo meto el 1, me va a dar, si yo meto acá el 1, me va a dar 2.
Si yo meto el 2, me va a dar 3, ¿cierto? Si yo meto 3, me va a dar 4 y así. Y si yo meto el 0, me va a dar 1. Entonces me da una recta así. Casi infinita. ¿Por qué? Porque podemos meter cualquier número y me va a dar una imagen. Entonces, en estos casos yo tengo... esto se llaman rectas, además los pueden llamar lineales o también los pueden decir oblicuas. ¿Por qué? Porque tienen una pendiente. Ya graficamos la primera. La estoy graficando para que logren entender cómo pasamos de las funciones, cómo se pasan a ser gráficas. Ya no, lo estoy explicando más que nada para que entiendan eso. No como siempre háganlo de forma gráfica para poder entender. Tenemos la segunda función, que es la función P. Me está diciendo que es x más 5x más 2 octavos. Ya, esto igual es como para no resolverla porque nos vamos a demorar tratando de dibujarla. Pero esto es un polinomio. Entonces, para poder calcular el dominio y recorrido de una expresión algebraica, de una función, ¿qué es lo que yo hago? El dominio de un polinomio siempre va a ser, en este caso, el dominio de la función de h va a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque si se fijan acá está dibujado y toma todos los reales en el eje X y el recorrido Todos los reales. va a ser todos los reales. Muy bien. ¿Por qué? Porque también está tomando todos los reales acá en el eje Y. Ya. Y en este caso, en la segunda, ¿cuál sería el dominio de la función P? De esta función. Todos. ¿Todo qué? No, nada. El dominio, en este caso, serían todos los reales también. ¿Por qué? Porque es un polinomio. ¿Y el recorrido entonces cuál sería? Todos los reales. Todos los reales. Muy bien. ¿Se Entonces, entiende? cuando hay una expresión algebraica, ¿significa que van a ser todos los reales? Cuando es una expresión algebraica y se encuentra un polinomio. O sea, hay un polinomio. La expresión algebraica es un polinomio. ¿Por qué? Porque tenemos dos casos distintos. Son muchos más casos. Tenemos este caso cuando es un solo número. Entonces, nosotros sabemos que el dominio va a ser todos los reales y el recorrido va a ser el número que está ahí. En el polinomio, cuando tenemos un polinomio, ojo, tienen que saber reconocer un polinomio. ¿Ya? En este caso, si esto estuviera dividido en 1, no, pongámoslo, en 15, ¿es un polinomio o no es un polinomio? Si yo esto lo divido en 15, ¿es un polinomio? Sí, es un polinomio, como dice María. No porque tiene una X. Es porque en el denominador no hay una X. Ojo con eso. En el denominador no hay una X. Pero en este caso, si yo yo hago que sea X partido en X más 3. Esto ya no es un polinomio. No es polinomio. Porque se puede resolver, ¿o no? Sí, se puede resolver. Pero en este caso es más fácil a lo que voy a seguir ahora. Con otro método para poder resolver este tipo de ejercicio cuando tenemos una incógnita en el denominador.
¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos una función con un denominador en el cual existe una variable? En este caso, existe que hay un x en el denominador. Tenemos que estar bien ojo, porque en el denominador no puede valer 0. Porque, ¿qué pasa si es que vale 0? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa si el denominador es 0? Sería indefinido. Exacto, es indefinido. No lo podemos calcular. Un número partido en 0, las calculadoras van a explotar. No, un número partido en 0 no es 0. Un número partido en 0 es indefinido. 0 partido en un número es 0. Ojo ahí, ojo ahí. Ya. En este caso, ¿qué es lo que puedo hacer acá? ¿Cómo ¿Qué calculo? pasa si hay un 0 en el denominador? O sea, ¿cómo se resuelve? O no se coloca nada. Ya, cuando nosotros tenemos un denominador con una variable, en este caso voy a hacer este primero, la función g. Yo tengo la función g es igual a 1 partido en x menos 2. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer acá? Tengo que primero identificar el denominador, yo tengo que igualarlo a 0. X menos 2 es igual a 0. ¿Por qué lo tengo que igualar a 0? Porque yo necesito encontrar cuánto tiene que valer x para que este resultado sea 0. Entonces, x, acá en este caso, voy a igualar al denominador, igual a 0. Igualo, paso 1, igualo el denominador a 0. Segundo paso, despejo la incógnita. Todo acá me da x va a ser igual, el menos 2 pasa para el otro lado sumando, ¿cierto? 2. Entonces, para que el denominador sea 0, mi x tiene que ser 2. Entonces acá escribo el dominio de la función g tiene que ser igual a todos los reales menos, y acá ponemos esta llave, menos, ¿qué número tenemos que excluir para que este denominador no dé 0? El 2. ¿Cierto? ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Yo sí, profe. Ya, genial. Estoy entendiendo hasta ahora. Acá, lo explica de nuevo. Ya. Miren, cuando nosotros tenemos, ¿se acuerdan que los polinomios teníamos un polinomio, ¿cierto? No había un denominador en el cual existiera una x en el denominador. No había una fracción en la cual no había una x en el denominador. Pero en este caso nosotros tenemos un denominador y además este denominador tiene una x, tiene una incógnita, tiene una variable. Ya, no siempre va a ser x, pero en las pruebas siempre le van a poner como x. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer acá? Nosotros tenemos que encontrar cuánto tiene que valer x para que me dé 0. ¿Por qué? Porque tengo que encontrar cuánto vale x. Porque yo cuando exprese el recorrido, yo tengo que sacar de este dominio el 2. O sea, en este caso, cuánto vale x para que me dé 0. En este caso, el dominio. ¿Por qué? Porque acá x tiene que valer... Uy, ¿qué escribe esto? X tiene que valer 2
para que me dé 0. ¿Por qué? Porque 2 menos 2 es 0, ¿cierto? Entonces me va a dar 1 partido en 0, entonces es indeterminado. Entonces tengo que escribir el dominio de la función g son todos los reales menos el 2. ¿Por qué yo le estoy restando el 2? Porque el 2 me va a dar una función, me va a dar indeterminado. Entonces acá sería el recorrido de G son todos los reales. ¿Se entendió? Ya. El otro está -1. Ya, en este caso, pasemos a este. ¿Cuánto tiene que valer X para que esta fracción sea indeterminada? ¿No? No, no 1, no tiene que valer 1. 0 también, ¿o no? 0. Muy bien. ¿Por qué? Porque tienen que fijarse siempre en el denominador. X está solo acá, entonces si X vale 0, va a ser indeterminado. ¿Ya? Siempre fíjense en el denominador. Entonces, ¿cómo yo escribo el dominio? Dominio de f de x es igual a todos los reales menos el 0, ¿o no? Muy bien. Así mismo. ¿Qué estoy diciendo? Que el dominio va a ser todos los números, menos el 0. El 0 lo estamos excluyendo. ¿Por qué? Porque me explota la calculadora. ¿Y el recorrido cuál sería? Sería lo mismo, ¿no? Todos los reales. No, el recorrido son todos los reales. Ah, ya, son los reales, ya. Ah, verdad. Ya. ¿Ya se entendió? Siempre tienen que, cuando tenemos una fracción en la cual exista una variable en el denominador, nosotros tenemos que calcular cuál va a ser cuánto va a valer la variable para que ésta sea indeterminada. Entonces yo cuando escriba el dominio, yo tengo que excluir este valor que me va a dejar la fracción indeterminada. Profe. ¿Sí? ¿Cómo se llama el que está abajo de la fracción? Denominador. Pero, ¿y si está x más 2? ¿O no puede ser así? ¿Cómo x más 2? No sé, un ejemplo. Ah, un ejemplo ya. Tenemos la función de h, va a ser igual a 5x más 3 partido en 4x menos 2. Entonces yo tengo que buscar acá cuánto tiene, tengo que igualar el denominador. 4x menos 2 los tengo que igualar a 0. Entonces, tengo que despejarla ahora la x. ¿Cómo la despejo? Me va a dar 4x es igual a 2, porque el 2 que estaba negativo pasó por el otro lado positivo. X va a ser igual a, el 4 que estaba multiplicando va a pasar dividiendo. 2 partido en 4. X va a ser igual, lo simplifico en 2 y me va a dar un medio, ¿cierto? Entonces cuando yo escriba el dominio de la función h va a ser igual a todos los reales menos llave un medio. ¿Se entiende? Ya, sí, mejor. Sí, no. Estos ejemplos son ejemplos nomás. De Ya todas formas tienes que dar con 0. todos los ejercicios.
¿Sí? Ya. Ah, y tenía una pregunta, ¿alguien habló? No, es que está diciendo Ya. ¿Pero se entendió con este ejercicio? Sí, profe, Sí, ya profe. entendí. Bien. Ya. A ver qué hora es. Ya, quedamos justito. Hasta ahí. En la próxima clase, el día, es solo por hoy día se cambió la clase, ¿ya? El viernes es normal y la próxima semana es normal el horario, el día martes, ¿ya? Voy a dejar. No se muevan porque voy a sacar una captura. Ya, hoy después paso a la lista. Nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego, chaito. Chao, profe. Profe, entonces mañana vamos a tener clase. Matemática no va a haber mañana. Ya. Ya. Ya, gracias, profe. Pero la próxima semana es todo normal. Y el viernes sí hay clase. ¿Ya? Chaito. Gracias, chao, chao. Chao, profe. Dobro. Adiós, profe, que tenga buena tarde. Ah, profe, ¿no va sacó una captura de la gente? Sí, saqué una captura. Ah, ya. Cuídese, profe. Gracias por la Hasta clase. luego. Chao.